bienvenida a nuestro invitado. Compartíamos con ustedes llegada esta polca tradicional paraguaya de Félix Pérez Cardoso, tan vivaz, tan alegre, para darle la bienvenida al señor director, el licenciado Roberto Pérez, director de Radio Nacional del Paraguay. Señor, gracias por recibirnos desde Buenos Aires. Un saludo muy cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la gran audiencia. Realmente un placer. No sé si me escuchan bien porque estaba teniendo algunos problemillas, pero ya estamos acá entonces contigo y con toda esa gran audiencia. Muy bien. Espectacular. Muchas gracias. Contento. Bueno, fantástico. Igual está Fabricio Guerrero, nuestro operador, para indicarnos si hay alguna cuestión, pero bueno, al menos te vemos bien y te escuchamos. Yo generalmente no tuteo a los directores de las radios, pero estamos frente a un colega realmente con una trayectoria enorme en la radiodifusión del Paraguay, un hombre de nuestra generación, así que me permito, Roberto, tutearte. Y aquí Fabricio me está indicando que está perfecto el audio, así que bueno, ya con nuestro operador dándonos el ok, seguimos adelante. Bien, Roberto, contanos qué significa para vos ser director de Radio Nacional del Paraguay, desde cuándo estás en ese cargo, y vamos a ir desgranando esta gestión y los detalles de lo que es dirigir una radio nacional. Te escuchamos con gran atención. Gracias, Graciela. Sí, mira, este noviembre voy a cumplir 3 años al frente de las radios del Estado, que justamente la estación base es Radio Nacional del Paraguay, está AM y FM, luego está la Radio Nacional Carlos Antonio López de Pilar en el departamento de Ñembucú, ahí muy cerquita también de la Argentina, fronteriza, ahí con Formosa, con Corrientes, y también está Radio Nacional San Pedro, que es una FM
que está más al norte, ahí en la zona colindante con el departamento de Villa Hayes, en el Chaco paraguayo. ¿Qué significa ser director de Radio Nacional del Paraguay? Es un gran desafío, es un desafío enorme. Quizás recién, como quien dice, parecería un poco así medio sorprendente, pero en estos días que cumplimos 80 años, como que caí en cuenta en dónde estaba. O sea, son 80 años de historia, son 80 años de mucho trabajo, de mucha gente que pasó aquí, las mejores voces del país pasaron por Radio Nacional del Paraguay, gente de alta intelectualidad como un Juan E. Oleari, o como la primera mujer que fue también directora de Radio Nacional, la doctora Concepción Leyes de Chávez, una importante abogada y referente del feminismo acá en Paraguay, que estuvo allá por los años 1940, más o menos como directora, 1945, como directora de Radio Nacional del Paraguay. O sea, ha pasado gente con mucha valía para la cultura del país en por estos micrófonos, por estos lugares. Así que realmente para mí es un desafío enorme, es una cosa gigantesca. Estoy llevando sobre mis hombros la historia de la radiofonía nacional prácticamente, aunque Radio Nacional de Paraguay es la segunda más antigua que subsiste actualmente. Ajá, perfecto. Roberto, cuando vos decís de las radios estatales del Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos una sola radio estatal, pero ustedes tienen otra, como las radios, hablaste en forma plural. ¿Cómo es eso? Bueno, porque en su momento dado ya existían algunas emisoras, como el caso de Radio Carlos Antonio López, también había una radio en Encarnación y otra también que era parte de los indígenas. Entonces se nuclearon a todas las emisoras, aunque luego algunas desaparecieron también. Resulta ser que el Estado paraguayo tiene habilitado prácticamente en todo el país frecuencias para ser utilizadas por el gobierno para ser de canal de comunicación. Entonces, pero por una cuestión presupuestaria solamente está la estación cabecera, que es Radio Nacional del Paraguay, que de hecho llega a todo el país, y se sumaron con el tiempo Radio Carlos Antonio López de Pilar, que tiene ya 60 años de antigüedad, y en la época del gobierno de Fernando Lugo se hizo la otra emisora, que es Radio Nacional de San Pedro. En ese momento se inauguró la última, la más nueva, que tiene 8 años de antigüedad. Perfecto. Es una red de radios del Estado. Todas son independientes, autónomas, tienen su programación propia, pero en circunstancias especiales transmiten los actos del Poder Ejecutivo. Claro, por supuesto. Es interesante porque, bueno, aquí en la Argentina siempre hablamos de federalismo, es decir, que haya pluralidad, apertura para que las radios nacionales, las distintas frecuencias en las provincias tengan su autonomía de alguna manera. Por supuesto, en casos especiales como una sesión de congreso o una cadena así presidencial, bueno, por supuesto, todas unidas, ¿no es cierto? Así mismo, acontecimientos muy especiales, llegadas de presidentes, de países hermanos, o sea, siempre en lo que atañe a las acciones más fuertes del Ejecutivo, sobre todo para transparentar también todas las acciones en ese sentido del mandatario. Perfecto. Y la programación, cada una de esas emisoras que integran esa red nacional tiene su programación propia. Totalmente. Cada uno tiene, de acuerdo a su región, un poco a su tipo de geografía, digámosle así, de todo su ambiente, de su modo. Acá nosotros tenemos, como te decía, la AM y la ETM, tenemos programación también totalmente diferente a la de ellos. Prácticamente no nos parecemos, no coincidimos en ninguna programación, pero porque es regional de cada zona. Bueno, eso es muy positivo porque además las noticias, los intereses de cada emisora, naturalmente responde a una idiosincrasia y a las necesidades de este público, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, me gustaría que nos cuentes cuál es la programación actual de Radio Nacional del Paraguay, que está allí en Asunción, es decir, ¿qué tipos de programas tienen ustedes?
Bueno, nosotros, como te había mencionado, Graciela, tenemos una AM y una FM. La AM está más direccionado hacia las noticias, a lo que va aconteciendo a nivel país, las informaciones oficiales y sobre todo los fines de semana ya direccionado hacia la música folclórica, hacia la cultura, hacia inclusive informaciones de carácter ciudadano, como por ejemplo tenemos un programa sobre vecinalismo. Tenemos programas de cultura folclórica que hablan de la historia de nuestro folclore, de las músicas, de las canciones. Y la FM sí está más direccionado a una programación más de entretenimiento, programación de cultura, de música, de poesía, ¿cómo se llama?, de biografía de artistas, de música nacional emergente, de los nuevos grupos, ya sea de pop, de diferentes géneros musicales, un poco de balada, todo lo que tenga que ver con la música nacional en sus diversos géneros. Tenemos artistas paraguayos que están dirigiendo algunos, conduciendo algunos programas, el caso de Jorge Castro por la tarde en la FM, un tenor muy reconocido también a nivel local e internacional, la señora Diana Barbosa, que es hija del laureado don Agustín Barbosa, y muchos otros personajes dentro que son y forman parte de la historia de nuestro país a nivel cultural. La FM en ese sentido está muy enriquecida con estas personas, con estos representantes genuinos de los valores nacionales en cuanto a la música, en cuanto a la poesía y en cuanto a otras artes dentro del ámbito cultural nacional. Tenemos un poco porcentaje dedicado a lo foráneo, tenemos música que hablan de la historia del rock a nivel latinoamericano, internacional, en un mínimo porcentaje también para dar cabida a todos los públicos también. Perfecto. ¿Quiere decir entonces que esta programación variada, dedicada a la cultura en general y a los valores de la cultura paraguaya, están conducidos o lo llevan adelante profesionales, también artistas? O sea, serán locutores, serán periodistas y también artistas. Así mismo, exactamente. De larga trayectoria, e incluso hay gente que está, por ejemplo, en el periodismo deportivo, en otras emisoras, y aquí hacen programas de música nacional. En el caso, por ejemplo, de Benicio Martínez, que es comentarista de otros medios a nivel fútbol, y acá vos lo escuchás comentando, pero sobre la música nacional, sobre los artistas nacionales. Perfecto. ¿Tienen alguna, la programación es en vivo, es grabada? ¿Cómo es? ¿Los fines de semana? ¿O cómo es? ¿Siempre vivo o mixturan con grabaciones, programas grabados? No, el 100% de los programas es en vivo. Alguna que otra vez se hace pregrabado debido a que de repente el conductor por circunstancias particulares no puede estar, entonces se graban los programas y posteriormente se los emiten, ¿verdad? Hay algunos incluso desde Ciudad del Este tenemos un programa que el conductor tiene su propio estudio de grabación, él lo hace todo allí y ya nos manda el material, pero solamente por el tema de la distancia, ¿verdad? Y por la calidad de sonido fundamentalmente. Yo recuerdo que en la época de la pandemia, cuando estábamos con estos 2 años tan fuertes que tuvimos, el primer año, por ejemplo, prácticamente el 95% de los programas se hacían vía plataforma, así como lo estamos haciendo vos y yo ahora a través del Zoom. Lo trabajamos así y todos los operadores trabajaban desde su casa, teniendo acá alguien como enlace nada más y los conductores desde su casa. En ese caso sí fue prácticamente a la inversa, 95% de la gente lo hacía o pregrabado o desde sus casas. En este caso no, ahora ya es totalmente vivo. Fantástico. ¿Cómo han transitado la pandemia? Ese tiempo difícil de estar aislados, de estar, bueno, en casa, ¿cómo fue la programación? ¿Cómo manejaron ese tiempo de pandemia ustedes? Con todos los cuidados necesarios, sin embargo, perdimos a un compañero a dos compañeros en esta etapa de la pandemia. Un periodista de Radio Nacional de San Pedro, Celso Aguilera, lamentablemente fue una de las primeras víctimas en Paraguay de esta pandemia del COVID-19. Fue a poco tiempo de iniciarse, le agarró mal, se hizo todo lo posible, se trasladó aquí a Asunción, la capital, y lamentablemente falleció. El otro compañero, un compañero de la planta transmisora de Radio Nacional de Paraguay, también
que lamentablemente se lo llevó también el COVID. Tuvimos esas dos bajas, esas dos personas fallecidas, y en medio de todo eso, con todos los extremos cuidados, realmente tuvo que revolucionar nuestra forma de hacer radio, como te venía diciendo, a través de plataformas, a través de utilizar la tecnología, de los cuidados higiénicos, con mucho cuidado y sobre todo con la preocupación de que estamos tratando no solamente con compañeros de trabajo, sino con vidas humanas. Entonces, realmente eso ha sido también un momento muy fuerte que también unió a la familia de Radio Nacional, todos atentos a todos los compañeros ante las circunstancias, porque no podíamos parar, teníamos que seguir informando, teníamos que seguir brindando consejos a la ciudadanía de cómo tratar ante los primeros síntomas, de cómo tratarse en los lugares de repente que se iban abriendo al público lentamente, qué cuidados se debían de tener. Prácticamente nos volvimos una radio también educativa porque transmitíamos las clases, hicimos un convenio con la radio Fe y Alegría, la emisora que prácticamente es una experta en materia de educación, y en un formato de radio. Tuvimos que transmitir toda a partir de las 12 de la tarde prácticamente. Nuestra radio se convirtió en una radio escuela hasta las 21 horas más o menos, donde se iban pasando todos los grados, todas las materias de todos los grados, todos los días, de lunes a viernes se iba pasando. Y las que no daban abasto por el horario, pues las colgábamos en la página web, entonces los chicos podían entrar a la web y de ahí bajar los materiales necesarios para cada día, para todo, transmitiendo para todo el país, de diversas zonas. Tuvo mucho éxito, mucha llegada de esto, sobre todo porque era la primera vez que se transmitía de esa forma. Era todo un arte hacer educación por radio. Por televisión quizás es mucho más fácil porque la cámara te enfoca en la pizarra, estás viendo que es el 2 más 2, 4, por decirlo, pero en radio tenés que graficarlo para la mente de los chicos. Así es, ha sido todo un desafío, somos todos resilientes de esa época, todos aprendimos y por suerte pudimos superar esta barrera que era la tecnología, dar clases, que es mi tarea paralela, la comunicación me resultaba absolutamente difícil. Tantos años en el aula y de pronto ver todos los rostros cuadraditos, 20, 30 personas mirándome, era absolutamente por momentos frustrante, pero bueno, hemos tenido la suerte, poniendo todos mucho empeño en poder superar, ¿no? Y decir, no, esto no es para mí, no, sí, es mi realidad, vamos a superarlo, y bueno, también acompañando a la gente, ¿no? Que todos estábamos tan angustiados. Roberto, en el caso de la dotación que compone Radio Nacional del Paraguay, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántas mujeres hay? Hay gente de muchos años, me imagino también, porque es una radio con 80 años y tal vez hay gente con 20, 30 años de servicio, algo así, ¿no es cierto? Sí, con 45 años de servicio inclusive. ¡Qué bárbaro! Sí, tenemos, creo que la más chica me decía la vez pasada que tenía 35 años. O sea, entró bien jovencita dentro de la radio, bien jovencita, ¿verdad? Radio Nacional, sí, 80 años. Tenemos funcionarios que rondan, como te decía, desde los 35 hasta los 75 más o menos. Gente que incluso algunos ya se han jubilado y han vuelto a ser recontratados en algunos casos, gente que está acá hace tiempo, ¿verdad? Que prácticamente mamó todo lo que es desde la década de los 60 hasta esta época, hasta hoy en día. Pasaron varios directores, pasaron por supuesto varios gobiernos, mucha gente adulta hay, es cierto, mucha junta en la radio. O sea, tenemos, como te decía, gente que es muy profesional, que es muy de todas esas costumbres. Uno aprende al final con ellos, porque inclusive te empiezan a contar las anécdotas. Nosotros antes hacíamos así, te dicen, ¿verdad? Y te van contando. Y algunas de sus soluciones antiguas a veces vienen muy bien para las actuales, que resuelven problemas fantásticos, ¿verdad? Que la modernidad de repente, la actualidad por lo menos, no da respuesta.
Así que realmente es un plantel bastante bueno, tanto de hombres como mujeres. Te diría que hay un equilibrio entre ambos géneros, tanto hombre como mujer. Me parece que hasta hay más mujeres, me parece, mal lo recuerdo. O sea, que están ahí sobre todo la parte administrativa, eso está compuesto una parte administrativa, porque antes Radio Nacional del Paraguay era, eso también hay que saberlo, antes era autónoma, posteriormente pasó a depender de la Secretaría de Información de la Presidencia de la República, posteriormente ya se creó la Secretaría de Información y Comunicación, SICOM, y hoy en día depende del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, que es lógicamente el vocero de la Presidencia de la República, el Ministerio encargado de las comunicaciones del Estado. Ajá, muy importante. Por ejemplo, los locutores presidenciales que acompañan los actos, ¿son de Radio Nacional del Paraguay o pertenecen a otra área? Sí, pertenecen son del mismo ministerio, digámosle así, pero están en otra área, están en el área de la Dirección General de Información Presidencial. Pasan ellos a depender de otra área, no de las radios, pero en el pasado fueron de Radio Nacional del Paraguay. O sea, los locutores presidenciales eran de Radio Nacional, inclusive uno de ellos fue director de Radio Nacional y hoy está como presentador oficial de los actos del presidente de la República. Bien, nosotros estuvimos, Roberto, hace unos años con mi asociación Música para la Paz, estuvimos haciendo música allí en el estudio mayor de ustedes, guardamos un gran recuerdo de esa visita, fui con dos compañeros, con el maestro Matías Ojeda, barítono, y con la maestra Carolina Patricia Davis, que es pluriinstrumentista, llevó la guitarra y bueno, estuvimos aquí compartiendo, estaba la Johnny en ese momento como directora o a cargo de la dirección, no sé. Sí, Johnny Calderón. La señora Calderón, exactamente. Así que compartimos una velada hermosa, una tarde inolvidable, estuvimos en la AM y también visitando la FM. Muy hermoso. Qué bueno, ¿qué? Sí, realmente. Justamente en estos días la señora Calderón presentó un libro de autoría suya sobre la historia de Radio Nacional, los 80 años de Radio Nacional. Bueno, entonces te voy a pedir que te hagas presente nuestro saludo desde Buenos Aires, porque bueno, tenemos fotos con ella, bueno, sacamos cantidades de fotos, así que hazle presente nuestro saludo, nuestra gratitud, y bueno, esta entrevista que estamos compartiendo con ustedes por AM 1010, Onda Latina, con el señor director de Radio Nacional del Paraguay, es la primera de una serie de entrevistas que vamos a hacer a los directores o directoras de las radios nacionales de Latinoamérica, nuestros países limítrofes en principio, así que vamos a hacer estas charlas para conocer desde adentro con los funcionarios cómo se lleva adelante una radio nacional, que por supuesto es una enorme responsabilidad y que requiere de muchos valores. Yo te agradezco, Roberto, este tiempo. Te vamos a despedir con Soda Stereo, porque hablaste del rock latinoamericano, y Soda Stereo ha sido un trío tan celebrado, tan querido aquí, también muy escuchado. Uno anda por Latinoamérica en un taxi, así que te vamos a despedir con Soda Stereo agradeciéndote esta atención. Tenés amigos aquí en Buenos Aires, en AM1010, por supuesto, cuando andes por aquí, por Buenos Aires, no dejes de avisarnos para visitarnos. Claro. Y será un placer poder recibirte. Queremos también saludar a través tuyo a todo el plantel, a toda la dotación de profesionales de Radio Nacional de Paraguay, con un gran cariño. Y bueno, tener esa posibilidad de llevar el aire nacional con la responsabilidad que implica es una alegría muy grande para los que amamos la radio y, por supuesto, orientado a los valores del país y de la cultura de nuestra tierra. Muchísimas gracias, Graciela, por esta oportunidad de darnos a conocer también a nivel regional, al gran público argentino que te acompaña siempre en cada capítulo. Muchísimas gracias. Y también desde acá, a las órdenes, cuando quieran, cuando visiten Asunción, por favor,
no dejen de venir, avísenos también, estamos a las órdenes para lo que ustedes dispongan, ¿eh? Nosotros también con un cordial saludo para todos los compatriotas también que nos estarán escuchando, que nos estarán siguiendo también a través. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El señor director de Radio Nacional del Paraguay, licenciado Roberto Pérez, acompañándonos aquí en la ceremonia por AM 1010. Muchísimas gracias, Roberto, gran saludo y hasta siempre. Te despedimos con música. Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias.